ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el tema que el día de hoy te queremos compartir. Gracias por estar viendo este video. Le pido a nuestro Dios pueda desarrollarlo correctamente y pueda ser de edificación para tu vida. El día de hoy queremos hacer un recuento de todo lo que el apóstol Pablo viene diciendo en la carta a los romanos para que tú puedas sacar una conclusión por ti mismo. Porque es una realidad que muchas personas dudan acerca de su salvación. Es una de las situaciones a las que me enfrento constantemente y las personas piensan que su salvación se puede perder. O algunos me han dicho que hasta que estemos allá se verá quién va a ser salvo. Pero eso es completamente contrario a la Escritura. Porque la Biblia dice que somos justificados en vida, no después de muertos. En vida es cuando el ser humano puede ser justificado. Pero también es cierto que cuando se comparten doctrinas, herejías, doctrinas contrarias al Evangelio, hay una frase que dijo un personaje, un seguidor de Hitler. Él decía, se llamaba, me parece que Joseph Goebbels. Él decía que si se repetía una frase 1000 veces, se iba a hacer una verdad. Y tristemente, esa mentira que constantemente le repiten a la gente, muchos ya lo toman como una verdad. Pero la única verdad que vamos a encontrar está en la Biblia. Por eso aquí no se trata de qué es lo que dijo Pancho López, qué es lo que dijo Juan Pérez, sino que vamos a ver qué es lo que nos dice Dios por medio del apóstol. Y para hacer una reseña te quiero llevar hasta el capítulo 1 de Romanos, en donde el apóstol Pablo habla específicamente de la culpabilidad del hombre, de la humanidad, porque todos nos separamos de Dios y al habernos separados de Dios es normal que nuestros pasos se corrompan. Pero el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio que predicaba el apóstol Pablo y el evangelio que yo te comparto es poder de Dios para salvación. ¿De qué nos va a salvar? Precisamente de la condenación. Pero ese es el evangelio que predicaba Pablo y ese es el evangelio que gracias a Dios sigue predicando su iglesia. El evangelio se comparte para que las personas sean perdonadas, sean justificadas por Dios y ahora podamos tener una buena relación con Él. En el capítulo 2, el apóstol Pablo, para hacer una reseña, el apóstol Pablo en el capítulo 2 habla específicamente ahora del judío. El judío sentía que porque tenía la ley, él estaba en buena relación con Dios. Pero el apóstol les dijo que muchas veces ellos tenían la ley y la ley les decía no robarás. Y les dice Pablo, ¿y tú robas? Entonces lo que nos quiere llevar el apóstol Pablo es que debe de haber un arrepentimiento genuino de nosotros para que de esa manera podamos cumplir con la voluntad de Dios. Dice el versículo 2:5 de Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ya en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice de qué manera somos justificados. De qué manera, cuando hablamos de la palabra justificar, es declarar a una persona inocente, sin culpa. ¿De qué manera somos justificados? Lo dice claramente en el versículo 24, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la palabra. ¿De qué manera nos justifica Dios?
Cierto que arribita dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ok, todos echados fuera de la gloria de Dios. Pero ahora, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo somos declarados inocentes? Y lo dice de una manera muy clara, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través del sacrificio de Cristo, y cuando una persona ejerce fe en Él, es de esa manera en que Dios lo justifica, en que Dios lo perdona o lo declara inocente, en otras palabras. Y después en el capítulo 4 nos pone el ejemplo del padre Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por las obras de la ley? No, porque todavía ni siquiera se daba la ley. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Creyó a Dios que Él le podía dar un hijo contra naturaleza, porque ya te expliqué en uno de los videos allá al iniciar que Abraham ya era casi de 100 años, su esposa había sido siempre estéril y aparte ya andaba en los 90 años, ya aunque hubiese sido fértil, ya había pasado su época. Pero Abraham le creyó a Dios que Él le podía dar un hijo y eso le fue contado por justicia. Dice ahí en el capítulo 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la clave de todo. Nosotros también al creer somos justificados. Y después pone otro ejemplo del rey David. Cuando el rey David dijo, aquí en el versículo 6 y 7 de Romanos 4, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hoy que hemos sido justificados mediante el sacrificio de Cristo, dice la Escritura, Dios nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados. Dice desde el Antiguo Testamento, los arrojará al fondo de la mar y nunca se volverá a acordar de ellos. Entonces, por eso trato de compartirte este tema. Vamos a tratar, y le pido a Dios que Él trate con cada uno de ustedes para que sea el Espíritu de Dios el que contrarreste esas herejías, esas doctrinas erradas en donde le dicen a la gente que todavía no es salvo, o que tiene que hacer muchas obras, o que es maldito si no diezma y cosas por el estilo, o que su salvación se puede perder. Vamos a ver, por eso estamos haciendo una reseña para que tú puedas comprender verdaderamente el Evangelio. Y ya en el capítulo 5 nos dice el resultado de esa justificación, el resultado de ese perdón que Dios nos ha otorgado, porque no estamos aplicando nuestra propia justicia o una justicia humana, no, estamos haciendo caso en que la manera en que Dios justifica al ser humano, la manera en que Dios nos justifica y no como uno se quiere justificar. Por eso dice ahí en el libro de Romanos 5, el resultado de la justificación dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuerda que allá el 2:5 decía, y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira de Dios. Pero ya nos explicó de qué manera somos justificados y ahora ya no está la ira de Dios, ahora la paz de Dios está sobre nosotros. Y ya en el capítulo 6, el apóstol Pablo nos exhorta a que nos consideremos muertos al pecado. Muertos, dice la Escritura, el versículo 6:11 de Romanos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nos anima, nos exhorta a que ahora ya no presentemos nuestros miembros como instrumentos al pecado. Nuestros miembros son los ojos, los oídos, la mente, las manos, la boca, los pies. Ya nuestros miembros ahora ya no los presentamos como instrumentos al pecado. Ahora los debemos de presentar como instrumentos a la justicia de Dios. Ahora los presentamos para cosas buenas. Entonces,
al entender así, de esta manera, todo lo que el apóstol Pablo quiere decir, él pasa al capítulo 7 y ahí nos dice lo que ha causado una gran confusión desde que inició la iglesia, y no confusión para la iglesia, sino porque los falsos maestros introducían y todavía quieren introducir herejías que van contrarias al evangelio. El apóstol nos dice claramente cómo una persona se puede separar de la ley sin violar la ley, porque la ley es santa, la ley es buena, y nos pone el ejemplo del matrimonio. Una mujer, si está casada y se quiere casar con otro hombre, será considerada adúltera, pero si su marido muere, entonces ella está libre para casarse con el que ella quiera o con el que le proponga matrimonio. Por eso dice así en el versículo 4 del capítulo 7 de Romanos 7:4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Grábate bien esto: a fin de que llevemos fruto para Dios. Un ejemplo que podemos poner: nuestro anterior marido, la ley, nos señalaba lo que es pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero como no había sido derramado el Espíritu en nosotros, no había la capacidad para poder obedecer. Ahora, por medio del Espíritu, podemos obedecer a la palabra de Dios. Y es por eso que nos podemos separar. Ya no queremos ser gratos a Dios por la ley, no, ahora somos gratos a Dios porque nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios que nos lleva a obedecer la ley. Dice después, llegamos al punto en donde vamos a hacer énfasis, capítulo 8 de Romanos, dice ahí en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te voy a hacer una observación. Este versículo en la Reina Valera y en varias versiones dice después en el mismo versículo 1: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esa porción es una añadidura del copista. Esa porción no está en los manuscritos sagrados. Este versículo debe de terminar hasta donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la palabra condenación significa juicio, sentencia. Ya no hay ningún juicio, ya no hay ninguna sentencia para el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo, a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. A través de su sacrificio, la justicia de Dios fue saciada. A través del sacrificio de Cristo, nosotros somos perdonados. A esto se le llama o se le conoce como una justicia imputada, en donde otra persona carga con mis delitos. En este caso, Cristo. Cristo es el que carga con los pecados de la humanidad, de cada creyente. Por eso ya no hay ninguna condenación, porque ya no hay nada de que se nos acuse. Absolutamente nada. Esto es lo que yo te quiero compartir, para que tú no estés con temores, pero también entiendo lo difícil que es echar fuera una mentira de una persona que ha sido erróneamente instruida durante su vida espiritual. Por eso le pido a Dios que sea Él quien trate contigo. No me hagas caso a mí, tú mismo analiza la Escritura y la Escritura te va a dar la respuesta. Haz lo que hacían los de Berea cuando Pablo les predicaba. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y analizaban la Escritura para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. De la misma manera, yo te lo digo tajantemente: no creas en mí, cree en lo que dice la palabra, créele a Dios. Dice después en ese versículo, en ese capítulo, gloria a Dios, gloria a su santo nombre. El versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora lo explicamos. La ley señalaba el pecado, pero no había, nosotros como seres humanos no había sido derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso era muy difícil, era imposible. Nadie ha podido cumplir la ley por nuestra humana naturaleza carnal. Pero recuerda que para eso vino Cristo, y Cristo nos da de su Espíritu. Cristo es lo que dice 1 Corintios 15, 45, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Cristo es el que nos da de su Espíritu, y a través del Espíritu nos da vida, nos da la capacidad para poder obedecer los mandatos de Dios. La ley es santa, la ley es buena, pero si no está el Espíritu, no podemos obedecer la ley de Dios. Y si no está el Espíritu, ni siquiera somos de Cristo. Dice la Escritura, por eso allá lo relaciono con lo que dice Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, esto es a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nunca pecó, pero vino a morir en nuestro lugar. Nosotros somos los que deberíamos de haber estado en ese castigo. Pero Dios nos ama tanto que dio la vida de su Hijo Jesús para que en vida seamos perdonados, no después de muerto. Porque si la persona muere sin haber sido justificado, iría a condenación. La justificación es en vida, no es después de muertos. Dice después, y aquí vamos a hacer énfasis, vamos a cerrar en lo que dice el versículo 28 adelante. 8:28 de Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora explicamos. La Biblia dice, a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinar lleva un prefijo, el pre, a los que antes predestinó. Y el pre quiere decir que somos destinados antes de. Por eso el apóstol decía que él fue apartado desde el vientre de su madre, pero en el tiempo perfecto de Dios fue llamado. Ahora, no quiere decir que Dios es injusto, no. Dios ofrece el evangelio a todas las personas. Cuando Dios dio la vida de su Hijo Jesús, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que solamente algunas personas, al mundo. Pero aquí ya depende cómo reacciona la persona a la oferta del evangelio de salvación. Todos aquellos que hemos sido llamados, Dios sabía de antemano que íbamos a aceptar por fe a nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ha llamado Dios, ¿para qué nos llamó? Lo dice ese mismo versículo 29. Para que fueses hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si no te lo habían dicho, hoy te lo compartimos. Si tú has sido llamado por Dios, has sido llamado para que seas como Cristo, parecido a Cristo. Es por eso que por medio del Espíritu de Cristo que está en nosotros, dejamos de robar, dejamos de mentir, nos vamos santificando, porque ahora es Dios el que nos está transformando, el que nos está moldeando para que seamos a imagen y semejanza de su Hijo Jesús. No vamos a llegar a la estatura de Cristo, pero estamos apartados para Él y nos estamos santificando lo más que podamos. Pero si a ti te habían dicho que tu salvación se perdía, y si te están llevando nada más con prédicas emotivas y no está habiendo una santificación en tu persona, entonces ten cuidado. Yo te invito a que verdaderamente escuches el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después dice 4 cosas. A los que antes conoció,
también los predestinó en el 30, a los que predestinó, predestinados, apartados antes de, también los llamó, nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, declaró inocentes. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol ya lo está dando como un hecho, la glorificación en nuestras vidas, pero la glorificación va a ser a futuro. Pero es tanta la confianza del apóstol Pablo que nos dice que es como si ya hubiésemos sido glorificados, pero la glorificación va a ser a futuro. Y después dice, el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, para que seamos cada día mejor, ya no para ser salvos, sino para que seamos cada día más como Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos puede separar? ¿Quién nos puede condenar? Nadie, porque Dios es el que nos ha llamado, Dios es el que nos ha justificado. Por eso, echa fuera la mentira de ti y créele a Dios. Tu salvación está 100% segura. Espero que el tema haya sido de bendición para ti. Posiblemente me extendí un poquito, pero tengo que aclarar varios puntos para sacar esa mentira que se había sembrado en algunos de ustedes. Bendiciones y espero haber sido de mucha edificación a tu vida. Un abrazo.